Era una tarde soleada en Júpiter, Florida. Joseph Scaglione estaba terminando su rutina diaria de alimentar a los patos en el estanque detrás de su casa. Este hombre de 74 años había vivido en Júpiter durante más de 50 años y siempre había disfrutado observando e interactuando con la fauna local. Todas las tardes, como un reloj, iba al estanque armado con alpiste y migas de pan para esparcir por el agua. Los patos lo esperaban y esperaban ansiosamente su comida diaria. Mientras Joseph arrojaba el último puñado de semillas, algo llamó su atención y se movía rápidamente a lo largo de la costa. Al principio pensó que era un pato más hasta que se acercó. Para su sorpresa, era una nutria que corría hacia él a una velocidad alarmante. Joseph había visto nutrias en el estanque antes, pero siempre se mantenían alejadas de la gente. Este se estaba comportando de manera muy extraña. Antes de que pudiera reaccionar, la nutria lo alcanzó y saltó, clavándole los dientes en la pierna. Joseph gritó de dolor y sorpresa cuando la nutria comenzó a morder y arañar ferozmente. Luchó por liberarse de su agarre, pero la nutria fue implacable en su ataque. Después de lo que pareció una eternidad, Joseph finalmente pudo liberar su pierna, aunque no sin sufrir más de una docena de heridas profundas. Pero la nutria no había terminado. Inmediatamente se giró y se abalanzó sobre él de nuevo, esta vez hundiéndole los dientes en el antebrazo derecho. A través de la bruma del dolor, los instintos de Joseph entraron en acción. Con su mano izquierda libre, agarró a la nutria por el cuello e intentó sacársela de encima. El animal se agitaba salvajemente, con los dientes todavía incrustados en la carne. Joseph apretó los dientes y tiró con todas sus fuerzas. Después de varios tirones insoportables, la nutria abrió sus mandíbulas lo suficiente como para arrancar su brazo ensangrentado de su boca. Herido y enfurecido, Joseph reaccionó con pura adrenalina. Usando su tamaño y fuerza superiores contra la nutria mucho más pequeña, la arrojó lejos de sí mismo tan fuerte como pudo en su estado. La nutria voló por el aire antes de estrellarse contra el suelo a varios metros de distancia, momentáneamente aturdida. Sabiendo que tenía que actuar rápido antes de que recuperara los sentidos para atacar nuevamente, Joseph corrió hacia su casa tan rápido como sus heridas se lo permitieron. Gritó pidiendo ayuda mientras abría la puerta trasera, con los ojos muy abiertos por el pánico y el dolor. Su esposa había oído el alboroto afuera y ya estaba hablando por teléfono con él. Al ver a su normalmente estoico marido cubierto de laceraciones y sangrando profusamente, jadeó de horror. «José, ¿qué diablos pasó?». Entre respiraciones entrecortadas, Joseph relató haber sido brutalmente atacado por la nutria, mientras su esposa atendía sus heridas con vendas y peróxido de hidrógeno. Joseph Scaglione afirmó que contó el número de picaduras de la nutria en 41. Pronto escuchó sirenas acercándose a lo lejos mientras los paramédicos acudían al lugar. La nutria fue detenida por el control de animales para su investigación y examen. La ambulancia se detuvo junto a varios coches de policía que también habían acudido a la llamada de emergencia. La ambulancia llevó a Joseph al hospital, donde comenzaría un ciclo exhaustivo de vacunas y tratamiento de sus heridas. La noticia del impactante incidente se difundió rápidamente por toda la pequeña comunidad de Júpiter, y las autoridades locales dieron advertencias. En el hospital, los médicos siguieron de cerca su estado mientras comenzaba el ciclo de vacunación. Debido a la gravedad de sus heridas y al retraso en el tratamiento desde el ataque, todavía existía el riesgo de que el virus se apoderara de él. Todo lo que podían hacer era rezar para que las vacunas surtieran efecto antes de que fuera demasiado tarde. Casi al mismo tiempo, la nutria fue llevada para examen médico y observación. Se le realizó una prueba y finalmente llegaron los resultados concluyentes. De hecho, había dado positivo en rabia. El único recurso del refugio era la eutanasia humanitaria para evitar cualquier riesgo adicional de transmisión. Aunque desafortunada, fue la resolución más segura para proteger tanto a los humanos como a la vida silvestre. Con un caso confirmado de rabia en el condado de Palm Beach, se alertó a los refugios y veterinarios del área para que estuvieran en alerta máxima por exposiciones adicionales. Joseph ha seguido recuperándose bien y hasta el momento no ha habido efectos adversos derivados de la vacuna ni de la infección.
Después de algunos días, le dieron un certificado de buena salud y autorización para terminar de recuperarse en casa. Su resistencia y buena constitución pudieron superar la progresión del virus mortal, gracias a las inmunizaciones que le salvaron la vida. Aunque soportaría las cicatrices del traumático ataque de ese día por el resto de su vida, Joseph estaba agradecido de haber sobrevivido a la terrible experiencia. Sin embargo, su amistad con la fauna local nunca volvería a ser la misma. Decidió que lo mejor era observarlos desde una distancia más segura en el futuro. A medida que pasó el tiempo, el recuerdo de esa fatídica tarde se fue desvaneciendo gradualmente para la mayoría de la comunidad, pero sirvió como una lección importante sobre los peligros raramente vistos que incluso los animales salvajes supuestamente inofensivos podrían representar si fueran afectados por una enfermedad. En particular, las nutrias no suelen ser agresivas con los humanos en circunstancias normales. Su comportamiento fue lo que inicialmente indicó a otros que algo andaba gravemente mal con el que había arrasado Júpiter ese día. En el futuro, todas las exposiciones sospechosas o comportamientos animales inusuales se tomarán más en serio para minimizar el riesgo de posible propagación de la rabia. Los costos médicos y la presión sobre los recursos locales por la terrible experiencia de Joseph también resaltaron por qué la respuesta rápida y la atención integral posterior a la exposición eran tan cruciales. Su desgarradora experiencia ayudó a dar forma a mejores protocolos de seguridad y estrategias de prevención de brotes para toda la región. Aunque nunca olvidaría por completo su traumático ataque, Joseph se consoló al saber que algo bueno podría haber surgido de lo que soportó. Con el tiempo y el apoyo de su unida comunidad, las cicatrices seguirían desapareciendo. El sol de verano caía a plomo sobre las tranquilas aguas del gran lago del norte de Georgia. Habían sido unos meses abrasadores y con muy poca lluvia. Muchos de los arroyos y arroyos que desembocan en el lago se estaban agotando. La mayor parte de la fauna se había retirado de las costas expuestas para intentar encontrar algo de alivio del calor en las partes más profundas del lago o en los bosques circundantes. Era un sábado de finales de julio. Una joven familia había decidido pasar la tarde junto al lago, intentando refrescarse del calor. El padre cargó su pequeño bote con una canasta de picnic, hieleras llenas de bebidas y refrigerios, toallas, protector solar y cualquier otra cosa que pensaran que podrían necesitar para pasar un día divertido nadando y relajándose en el agua. Su hija, una enérgica niña de 8 años, apenas pudo contener su emoción mientras subían al bote y partían hacia su lugar privado favorito para nadar en la orilla norte del gran lago. Se detuvieron en su pequeño rincón apartado y aseguraron el bote. El área estaba sombreada por altos pinos que se extendían hasta el borde del agua. Proporcionó el respiro perfecto del sol abrasador. La chica inmediatamente comenzó a quitarse la ropa, dejando al descubierto su traje de baño debajo, demasiado ansiosa por esperar otro momento para saltar. «¡Ten cuidado!», gritó su padre mientras ella saltaba al agua con un gran chapuzón. Sabía que ella era una buena nadadora para su edad, pero siempre se preocupaba igual. Observó con una sonrisa cómo ella chillaba de alegría, se sumergía bajo el agua y volvía a salir, nadando un poco más antes de darse la vuelta. Su madre y su padre colocaron sus toallas y provisiones en la orilla y prepararon la comida para el almuerzo. Habían sido unas semanas tan largas y calurosas que lo único que querían era disfrutar juntos de un relajante sábado en familia en la tranquilidad de la naturaleza. La niña nadó y jugó, buceando en busca de tesoros en el fondo del lago, palos, rocas y plantas. Tenía una gran colección que mostraría a sus padres con orgullo una vez que se cansara. Pasaron un par de horas sin señales de que la pequeña se cansara. Le encantaba estar en el agua fresca y refrescante en este día abrasador, pero poco a poco, en el último tiempo, su padre había comenzado a notar que algo estaba cambiando en la costa cerca de donde ella estaba nadando. Al principio, simplemente parecían ondas o pequeñas estelas que se movían a través de los juncos y los nenúfares que se extendían un poco hacia el agua desde la tierra. Pero después de observar más de cerca, se dio cuenta de que parecía haber algo grande moviéndose bajo la superficie, fuera de la vista. «Cariño»,
Creo que tal vez es hora de tomar un descanso. Almorcemos. Llamó a su hija, tratando de sonar casual, pero manteniendo un ojo atento a los extraños movimientos de las plantas. Suspiró de mala gana, pero comenzó a regresar a la orilla. Fue entonces cuando de repente todo estalló en el caos. Con un movimiento de extremidades y un chorro de agua, un enorme y enojado castor explotó desde los juncos de la orilla, justo donde la niña había estado nadando. Sus ojos pequeños y brillantes estaban muy abiertos por el pánico y la rabia, y espuma salpicaba sus labios mientras dejaba al descubierto unos dientes enormes y afilados. El hombre se levantó de un salto en estado de shock justo cuando el enorme roedor arrastraba a su hija, que gritaba. Vio un destello de pelaje gris y un traje de baño rosa cuando el castor mordió con fuerza su pequeña pierna, tratando de arrastrarla más hacia los juncos. ¡No!, rugió, corriendo tan rápido como pudo hacia el agua. La adrenalina recorrió su cuerpo, anulando cualquier pensamiento lógico excepto salvar a su pequeña. Chocó entre los juncos y agarró a su hija, tratando de liberarla de las poderosas mandíbulas del castor. Se agitaba y mordía, no dispuesto a soltar a su presa. Con un fuerte empujón, el hombre pudo liberar a la niña, pero no antes de que los dientes del castor le arrancaran un trozo de carne de la pierna. Ella gimió de dolor cuando su padre la llevó a la orilla, donde su aterrorizada madre la levantó y examinó la herida sangrante. El castor salió a la superficie, con los ojos rojos de rabia y los dientes desnudos rechinando mientras daba vueltas, buscando otra oportunidad para atacar. El hombre se llenó de una furia que nunca había conocido al ver a su hija herida y sangrando. Agarró la rama más gruesa y resistente que pudo encontrar y volvió a meterse en el agua, mientras la rabia y la venganza corrían por sus venas. El castor se abalanzó sobre él, pero fue demasiado rápido y derribó la rama con fuerza aplastante sobre su ancha cabeza. Se hundió con un chapoteo, pero rápidamente volvió a salir a la superficie, todavía acercándose a él. Lo golpeó implacablemente, dejando escapar gritos guturales de ira con cada golpe, ignorando el chorro de sangre. Finalmente, el enorme roedor dejó de moverse, flotando sin vida en el agua enrojecida. Con el pecho agitado por el esfuerzo, regresó a la orilla aturdido. La adrenalina comenzó a desvanecerse lentamente a medida que se daba cuenta de lo que acababa de suceder. Su esposa estaba haciendo todo lo posible para detener la hemorragia de la herida de su hija. Su pequeña pierna era un desastre de carne desgarrada y sangre que rezumaba. «Necesitamos llevarla a un hospital de inmediato», dijo, con miedo y pánico en su voz, al ver cuánto había perdido ya la pequeña. Él asintió en silencio, levantó a su hija que lloraba y corrió hacia su bote lo más rápido que pudo. Su esposa lo siguió, agarrando algo de ropa y una toalla para intentar ejercer presión sobre la herida para el rápido viaje en bote a la sala de emergencias. Corrieron a través del lago lo más rápido posible y con seguridad los gritos de la niña se volvieron más débiles y forzados cuanto más tiempo pasaba. Finalmente, llegaron a un muelle junto a la orilla y el hombre saltó y corrió con su hija en brazos hasta su camioneta. Su madre subió al frente y se alejaron, mientras las luces y sirenas sonaban a todo volumen durante todo el frenético camino hasta el hospital. Cuando llegaron, los médicos y enfermeras se agolparon y llevaron a la niña de inmediato a la unidad de traumatología. Sus padres se quedaron en la sala de espera para soportar la agonizante espera de noticias, repitiendo los horribles acontecimientos una y otra vez en sus mentes. Cortes profundos, puntos, posible infección, rabia. La gama de posibles resultados se arremolinaba en sus pensamientos, cada uno peor que el anterior. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente apareció un médico. La pierna de la niña sanaría, pero había perdido mucha sangre y querían mantenerla toda la noche en observación. Ahora estaba débil, pero estable, después de los líquidos y los puntos. Ambos padres casi colapsaron de alivio ante la noticia. Un guardabosques también había llegado al hospital tras recibir un informe sobre el raro ataque de un castor. Quería obtener su declaración sobre lo sucedido mientras aún estaba reciente. El padre contó la terrible experiencia, cómo pareció surgir de la nada, y la niña gritó mientras la arrastraba hacia abajo,
luchando por liberarla de sus fauces. Sobre matarlo a golpes en una rabia ciega para proteger a su familia. El director escuchó solemnemente y asintió comprendiendo. Nunca se había encontrado personalmente con algo así en más de 20 años en el trabajo. El director explicó que los castores rara vez atacan a los humanos y que para uno tan grande hacerlo, especialmente en aguas abiertas, era un comportamiento extremadamente anormal. Existía la posibilidad de que tuviera rabia, lo que explicaría su agresividad. Tomó muestras para enviarlas a prueba, pero no sabría los resultados hasta dentro de unos días. De cualquier manera, considerando que iba detrás de una niña, el padre estaba en su derecho de defender a su hija por cualquier medio necesario. En ese momento, no se presentarían cargos. La noticia del inusual ataque del castor comenzó a extenderse por la pequeña comunidad del norte de Georgia. Muchos habían nadado en ese lago toda su vida y nunca habían tenido ningún problema. Otros recordaron el enorme castor que habían visto en esa zona, pero pensaron que se mantenía reservado. Crecieron las especulaciones sobre qué podría haber llevado a una criatura tan grande y normalmente dócil a un estado tan frenético y violento. La rabia era la presunta culpable, pero los residentes aún se acercaban a la orilla del agua con nueva precaución hasta que se supiera más. Unos días más tarde, los resultados de las pruebas confirmaron que el castor había estado rabioso. Los medios de comunicación locales recogieron la historia y emitieron advertencias sobre el inusual encuentro. Se trajo a expertos sobre el terreno para evaluar la situación. Se concluyó que la sequía de varios años puede haber concentrado varios animales salvajes en áreas más pequeñas a medida que los hábitats se redujeron. Esto, junto con otros factores de estrés, podría haber hecho que los animales normalmente solitarios fueran más propensos a comportamientos anormales y riesgosos a medida que los instintos se apoderaban de la búsqueda de comida y territorio. La recuperación de la pequeña continuó y fue dada de alta del hospital unos días después con puntos analgésicos e instrucciones estrictas de reposo. Sus padres nunca la abandonaron y la adoraban constantemente. Lo que iba a ser un divertido día familiar, relajándose en las tranquilas aguas del gran lago, se había convertido en una pesadilla. Pero ella estaba viva, y eso es todo lo que realmente les importa ahora. A medida que pasó el tiempo y la vida volvió a la normalidad, la familia se alegró de superar esta traumática experiencia. Aunque lo que pasó ese día no sería olvidado pronto, especialmente cada vez que pasaban por ese lugar en el lago, un recordatorio permanente grabado no solo en la pierna de la niña, sino también en sus recuerdos del peligro que a veces puede acechar justo debajo de la superficie, incluso en el entorno más sereno. La naturaleza es impredecible, y tuvieron la suerte de poder salir con vida ese día. Sirvió como una lección aleccionadora sobre lo rápido que las cosas pueden empeorar cuando menos se espera. En Princeton, Nueva Jersey, un estudiante de la Universidad de Princeton fue víctima del ataque de un mapache. El incidente, que se sospecha fue causado por un mapache rabioso, marcó el segundo incidente de este tipo en una semana. Los funcionarios de salud de la zona expresaron su preocupación por la situación. El ataque inicial tuvo lugar cerca del gimnasio Dillon, en el campus la madrugada del lunes. Aproximadamente a las 8:45 de la mañana, los testigos informaron que el mapache mostraba signos clásicos de rabia, como chirridos, agresión no provocada y no mostrar miedo a los humanos. El estudiante afectado recibió rápidamente un tratamiento post-exposición para contrarrestar los posibles efectos de la enfermedad. La noticia del ataque se difundió rápidamente por toda la universidad, provocando una sensación de alarma entre los estudiantes. Valerie Wales, estudiante de último año de Princeton, tuvo la oportunidad de ver un vídeo del incidente y compartió su reacción. Ella describió las imágenes como impactantes y afirmó que tales interacciones entre la vida silvestre y las personas no eran la norma, por lo que la experiencia le pareció bastante aterradora. Jim Ferry, el oficial de control animal de Princeton, también vio el video y ofreció su opinión experta. Basándose en sus 6 años de experiencia en el campo, confirmó que el comportamiento del mapache, incluidos los chirridos agudos,
se alineaba con los rasgos comunes mostrados por los mapaches rabiosos. Destacó la agresividad del animal, que iba más allá de lo que suele observarse en los casos de rabia. La situación se agravó aún más cuando un residente de Heaven Road informó de un encuentro similar con un mapache. El individuo afirmó que el mapache los había atacado mientras estaban en la puerta de su casa alrededor de las 6 de la mañana del miércoles. Afortunadamente, lograron salir ilesos. Sin embargo, sí notaron el mismo comportamiento anormal mostrado por el mapache durante el incidente. El oficial Ferry aclaró que una agresión tan extrema en mapaches rabiosos era relativamente poco común. La mayoría de los mapaches infectados no presentan síntomas tan pronunciados. Explicó que el comportamiento agresivo observado en estos casos implicaba que los animales se agitaban mucho y cargaban contra cualquier cosa que se les acercara. En respuesta a estos incidentes, el Departamento de Control Animal de la ciudad colaboró estrechamente con la universidad para localizar y capturar al mapache o mapaches responsables de los ataques. Los funcionarios enfatizaron la importancia de tomar medidas rápidas para evitar más daños a las personas dentro de la comunidad de Princeton. A medida que se intensificaba la búsqueda del mapache potencialmente rabioso, los residentes y estudiantes permanecían en alerta máxima y tomaban precauciones al aventurarse al aire libre. La administración de la universidad y las autoridades locales trabajaron diligentemente para garantizar la seguridad y el bienestar de todos en el área. Los días se convirtieron en semanas y, a pesar de los esfuerzos exhaustivos, el mapache siguió evadiendo la captura. Mientras tanto, la tensión entre la comunidad de Princeton persistía, con estudiantes y residentes esperando ansiosamente noticias sobre cualquier avance en la búsqueda en curso. Cada día que pasaba, el incidente generó discusiones sobre los encuentros con la vida silvestre, la importancia de la vacuna contra la rabia y la necesidad de coexistir con la naturaleza, priorizando la seguridad. Se lanzaron campañas de concientización para educar a las personas sobre los signos de la rabia y cómo responder en situaciones de emergencia que involucran vida silvestre. Con el paso del tiempo, los ataques de los mapaches se fueron desvaneciendo gradualmente de la memoria colectiva de la comunidad de Princeton. Sin embargo, las lecciones aprendidas del incidente quedaron arraigadas en sus mentes. La importancia de informar rápidamente sobre cualquier comportamiento inusual de la vida silvestre y tomar las precauciones adecuadas se convirtió en una parte integral de su vida diaria. Princeton, Nueva Jersey, siguió prosperando como un vibrante centro académico, pero los incidentes con los mapaches sirvieron como recordatorio de que incluso en medio de actividades intelectuales, uno debe permanecer consciente de la imprevisibilidad del mundo natural. La resiliencia de la comunidad fue evidente cuando emergieron de este inquietante capítulo unidos y cada vez más preparados para enfrentar juntos los desafíos futuros. En un tranquilo rincón de Rhode Island, un hombre de 58 años se embarcó en una tranquila caminata por el bosque. La serenidad de la naturaleza lo rodeó mientras se aventuraba más profundamente en el desierto. No sabía que el peligro acechaba cerca, esperando perturbar la tranquilidad. De repente, sin previo aviso, un coyote rabioso se abalanzó sobre el hombre, con los ojos llenos de locura. La cruel criatura apuntó a atacar, impulsada por las siniestras garras de su aflicción. Instintivamente, el hombre se defendió, y sus instintos de supervivencia se activaron. Con pura determinación y fuerza, luchó contra el enloquecido coyote, esforzándose desesperadamente por protegerse. Su lucha se intensificó mientras caían entre la maleza, las hojas crujían bajo su peso. El hombre sabía que tenía que detener el ataque del animal antes de que causara más daño. Reuniendo cada gramo de energía, envolvió sus manos alrededor del cuello del coyote, aplicando presión para cortarle el suministro de oxígeno. La lucha fue feroz, pero el hombre se negó a ceder. Poco a poco, los movimientos del coyote se debilitaron y su furia se desvaneció. Finalmente, sucumbió al implacable agarre del hombre, derrotado. La noticia del desgarrador encuentro se extendió como la pólvora. El jefe de policía de Johnston, Mark A. Vieira, relató los hechos y confirmó que el mismo coyote rabioso
fue responsable de 2 ataques anteriores. El Departamento de Gestión Ambiental del Estado de Rhode Island se hizo eco de este sentimiento y emitió un comunicado de prensa el 12 de febrero de 2024. El primer ataque ocurrió en Scituate, donde una persona que paseaba a su perro fue víctima de la agresión del coyote rabioso el 8 de febrero. El incidente conmocionó a la comunidad y dejó a los residentes en vilo. Pero lo peor estaba aún por llegar. Al día siguiente, mientras otro individuo se aventuraba en el desierto de Johnston, el animal rabioso volvió a atacar. Esta vez, su objetivo era el hombre de 58 años que luchó valientemente para protegerse. El coyote le hundió los dientes en la pierna, alimentando la determinación del hombre de sobrevivir. Ante el peligro inminente, el hombre recurrió a medidas desesperadas. Luchó con el coyote, sus manos encontraron el camino hasta su cuello, apretando con todas sus fuerzas. La lucha fue feroz, pero la resolución del hombre nunca flaqueó. Sabía que sus acciones eran necesarias para garantizar su seguridad. A medida que la vida abandonaba el cuerpo del coyote, se revelaba la verdad detrás de su locura. Los funcionarios de salud realizaron pruebas al animal, confirmando sus sospechas. El coyote había sido infectado con rabia, un virus mortal que lo había llevado a atacar a víctimas inocentes. Con la confirmación del estado de rabia del coyote, los funcionarios entraron en acción. Se emitieron advertencias urgentes a los residentes de Scituate y Johnston, instándolos a informar cualquier contacto con el animal rabioso. El Centro de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas Agudas del Departamento de Salud de Rhode Island se ha convertido en un punto de contacto crucial para quienes buscan ayuda. Los dueños de mascotas no quedaron exentos de la alerta. Si sus compañeros peludos habían entrado en contacto con el coyote, era imperativo que buscaran ayuda profesional de los veterinarios. La comunidad estaba unida en sus esfuerzos para prevenir la propagación de la rabia y proteger a sus seres queridos. En medio del caos, la curiosidad se arremolinaba. La gente anhelaba respuestas y buscaba más información del Departamento de Policía de Johnston. Sin embargo, el departamento permaneció en silencio, dejando al público preguntándose sobre los detalles del incidente. La heroica lucha del hombre contra el coyote rabioso se convirtió en un símbolo de resiliencia y supervivencia. Los días se convirtieron en semanas, y el incidente fue desapareciendo gradualmente de la mente de la gente. La vida en Rhode Island volvió a su ritmo habitual, pero el recuerdo de ese fatídico encuentro persistió. El hombre que enfrentó la muerte en la forma de un coyote rabioso se convirtió en una inspiración para quienes escucharon su historia. Su historia resonó en la comunidad, recordándoles la naturaleza impredecible de la vida. Ante la adversidad, el espíritu humano podía levantarse, feroz e indomable. El coraje y la determinación del hombre se convirtieron en un rayo de esperanza que alentó a otros a enfrentar sus desafíos de frente.